Muy buenos días, estimados estudiosos, bienvenidos a la clase virtual del Diplomado de Gestión Estratégica de Operaciones. El día de hoy estaremos ampliando información sobre el tema de la capacidad de producción dentro de la gestión estratégica de las operaciones. Abordaremos temas como la dirección del departamento de operaciones, el concepto de la capacidad proyectada, la capacidad efectiva, la tasa de utilización y la eficiencia, aspectos relacionados con la decisión de capacidad, qué factores determinan la capacidad y finalmente qué factores afectan positiva o negativamente la productividad. Para iniciar, pues empezaremos por el concepto de gestión estratégica de operaciones. Entonces, la gestión estratégica de operaciones es la creación, desarrollo y organización de la función de producción con el objetivo de alcanzar ventajas competitivas. La función de la producción está definida por la creación, producción, distribución y mantenimiento, entre otras actividades de los bienes y servicios generados por una empresa determinada. Sin embargo, fijémonos acá que hay un concepto que pasé rápido y es el concepto de competitividad. La competitividad, finalmente, ¿qué es? Pues la podríamos definir de forma sencilla como la habilidad que tiene una empresa para desempeñarse mejor que su competencia, según la percepción de sus clientes. Este es un elemento esencial, dado que el concepto de competitividad no es abstracto sino relativo. Por ejemplo, una empresa puede ser competitiva en su mercado local, pero no así frente a competidores en mercados externos, que tienen otra estructura o menor costo. Cabe diferenciar dos términos que frecuentemente se utilizan en la gestión de operaciones, pero que tienen connotaciones distintas. Una es competitividad, otra es productividad. A veces los confundimos. La competitividad, recuerden que es la posición relativa en el mercado, no es responsabilidad exclusiva de la gestión de operaciones. Mientras que la productividad son productos por unidades de insumo, eso sí es responsabilidad exclusiva de la gestión de operaciones. Entonces, la gestión de operaciones se centra en la productividad para la competitividad, es decir, soy productivo para llegar a ser competitivo. Dicho de otro modo, el área de producción y operaciones en las empresas contribuyen a la competitividad de la misma a través de la productividad. Para ser competitivo se debe ser productivo, pero la productividad por sí sola no garantiza la competitividad de la empresa. Según Michael Porter, quien es un precursor de la estrategia corporativa y economista pues reconocido mundialmente, él nos habla de la gestión estratégica, el marketing y la ventaja competitiva. Él nos dice que esto tiene relación con la propuesta de valor a largo plazo de la empresa y que se materializa a través de la aplicación de 3 estrategias competitivas genéricas: liderazgo en costos, diferenciación del producto y el enfoque que le dé la organización. Ahora bien, los objetivos de la gestión de operaciones son producir un bien o servicio específico al mínimo tiempo, en el menor tiempo posible, y un costo aceptable, un costo posible, un costo que sea asequible para el mercado. Si bien dichos estos objetivos, es necesario establecer criterios y parámetros para efectos de evaluación y control. Por ello, también se establece un sistema de evaluación que se hace a través de sistemas de gestión integrados, monitoreos o los famosos KPI, Key Performance Indicators, o indicadores claves de rendimiento. En este contexto, algunos criterios de evaluación son el costo, por ejemplo, de los materiales o la fuerza de trabajo, la utilización del equipo y la fuerza de trabajo, la calidad y confiabilidad del producto, la flexibilidad para los cambios en el producto, el nivel de inversión, ¿cierto?, el rendimiento sobre los activos, ¿cierto?, cuánto sería el retorno de la inversión, en fin. De esta forma es importante comprender la interacción del área de operaciones con otras áreas funcionales de la empresa, como son las finanzas, el marketing, investigación y desarrollo, recursos humanos, contabilidad, calidad. Cada una de estas tiene un aporte y forman forman a la organización en sí, alineando una estrategia corporativa que en un conjunto determina la competitividad de toda la organización. Entonces,
las decisiones en el ámbito de la gestión de operaciones pueden clasificarse en estrategias, tácticas y operativas, es decir, en el largo, mediano y corto plazo respectivamente. Por ejemplo, algo de lo que vamos a hablar en este diplomado sería la localización de la planta, de una planta productiva. Eso es una decisión estratégica por el volumen de inversión que representa, los efectos que generan las operaciones comerciales de la empresa, la dificultad de la flexibilidad o los impactos de dichas decisiones en el corto plazo. También hay unas decisiones tácticas que se pueden adoptar que serán bajo el contexto de la decisión estratégica considerada. Las decisiones tácticas son las decisiones directivas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la planificación de la producción, ¿sí? El plan maestro de producción es una decisión táctica, es a mediano plazo, un plan maestro de producción es a mediano plazo, que usualmente se considera pues un horizonte entre 3 y 18 meses, ¿sí? Finalmente vienen unas decisiones operativas, que las decisiones operativas son las de más corto plazo, que tienen que ver con la implementación de la estrategia, lo que se denomina el día a día, ¿sí? Y que está bajo la planificación de mediano plazo, es decir, digamos que todas las planeaciones van relacionadas y la del día a día nos permite cumplir los objetivos de mediano plazo y los objetivos de mediano plazo nos permitirán los objetivos del largo plazo. Ahora bien, la dirección del departamento de operaciones, lo que les venía diciendo, decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones operativas. Las decisiones estratégicas son a más largo plazo, el periodo de planificación es a largo plazo, mientras las operativas son a corto plazo. Entonces, por ejemplo, decisiones operativas, priorizar el número de pedidos, qué tareas se van a realizar hoy en la semana, a quién le asigno cada tarea, qué tareas son prioritarias, mientras que en las tácticas voy a empezar a pensar en la planificación de ventas, cuánto voy a vender, la planificación de presupuestos de producción, cuántos empleados son necesarios, cuántos se necesitan, planificación de horarios de trabajo, volúmenes de inventarios, etc. Y en mis decisiones estratégicas están, mi investigación y desarrollo de nuevos productos, los modos o los métodos de fabricación de productos, dónde voy a ubicar la planta, la capacidad de mis instalaciones, los planes de expansión de las instalaciones, entre otros. Entremos en materia, capacidad. Entonces, el término de capacidad de producto puede ser obtenido durante un cierto periodo de tiempo. Puede referirse a la empresa en su conjunto o a un centro de trabajos. La capacidad la podemos expresar, por ejemplo, en toneladas por mes, por año, volumen diario, mensual, número de unidades diarias, horas máquina por mes, horas hombre por mes, etcétera, etcétera. Vamos a desglosar un poquito más este concepto. Entonces, capacidad proyectada o diseñada. Entonces, la capacidad proyectada o diseñada es la tasa de producción ideal para la cual fue diseñado el sistema. Es la máxima producción teórica. Mientras que mi capacidad efectiva es la capacidad que espero alcanzar en una empresa según las actuales limitaciones operativas, el personal y los equipos. Es menor que la capacidad proyectada, ¿cierto? O la capacidad teórica. Y finalmente se relaciona con otros conceptos como la capacidad utilizada y la capacidad disponible. Tasa de utilización. Entonces, porcentaje alcanzado de la capacidad proyectada. ¿Cuánto de esa capacidad proyectada estoy realmente usando? Y mi eficiencia, pues realmente se mide por el porcentaje de la capacidad efectiva alcanzada realmente, ¿sí? Entonces, sería mi capacidad usada o salida real sobre mi capacidad efectiva, ¿sí? Aspectos relacionados con las decisiones de capacidad. Entonces, cuando yo voy a decidir, ¿sí?, sobre la capacidad, pues lo primero que tendré que hacer es cuánta capacidad se requiere, pensar, oiga, ¿y cuánta capacidad requiero yo? ¿Sí? No es lo mismo, y esto es un tema que va a venir dado por la demanda. ¿Para cuánto se necesita? ¿Sí? Entonces hay una decisión inicial en la fase de creación de una empresa, ¿sí? En esta fase pues hay mucha incertidumbre porque aunque yo tenga mucha información, mucha de esta información es basada en supuestos o en pronósticos o en proyecciones, ¿sí? Y luego hay unas decisiones sucesivas, que las decisiones sucesivas será ir ajustando la capacidad de acuerdo a la demanda.
Aquí hay menos incertidumbre, pero igual la incertidumbre no desaparece. Tipos de decisiones de capacidad. Entonces hay una decisión de contracción y otra de expansión. La de contracción pues suele ser el último recurso, es decir, ¿cómo hago para llegar? La de contracción puede llegar hasta el cierre de la planta, ¿sí? Despido de personal. Es una decisión de disminuir la capacidad que tengo. O la de expansión, que es ampliar la capacidad. Ante esta decisión, pues si falta capacidad instalada, o si no hay un buen aprovechamiento de la capacidad, ¿cómo hago para mejorar ese aprovechamiento de la capacidad? Entonces son dos tipos de decisiones a la cual nos tendremos que enfrentar. Les pongo el ejemplo. Hace unos años una cervecería, de pronto conocida por algunos, Leona, armó una planta, ¿sí? con una capacidad de expansión, ¿sí? importante, pero finalmente su demanda en su momento no fue tal. La planta podía llegar a producir todo el consumo, toda la demanda de Colombia entera, pero cuando fueron al mercado pues lograron simplemente capturar aproximadamente el 20% del mercado. Entonces, ¿qué les tocó? Aunque la planta fue creada, ¿sí? para que en el largo plazo pudiera expandirse, les tocó hacer una estrategia tomar una decisión de contracción. Finalmente la empresa terminan vendiéndola a Bavaria, al grupo Bavaria. Miremos en este grafiquito la comparación de la capacidad y la demanda de un servicio. Entonces, demanda de capacidad, entonces hay una capacidad máxima, hay una capacidad óptima y una capacidad ociosa. Entonces miramos que tenemos en el tiempo unos ciclos, ¿cierto? Entonces, cuando nuestra capacidad supera la demanda de la capacidad supera mi capacidad máxima, pues voy a tener clientes insatisfechos, ¿sí? Voy a tener vacíos en el mercado. Cuando mi capacidad, ¿sí? Cuando la demanda, la capacidad está por debajo, ¿cierto? Pues yo tengo clientes que reciben un servicio deficiente igualmente, ¿sí? Entonces y cuando la capacidad de la demanda es mucho menor que mi capacidad óptima, ¿sí? Pues ahí tengo una capacidad perdida, una capacidad que la llamaríamos capacidad ociosa. ¿Dónde estaría el punto de equilibrio? En mi capacidad óptima, ¿sí? Yo tengo una capacidad máxima, en donde doy todo, pero no necesariamente la capacidad máxima es mi capacidad óptima, y eso, digamos que de eso se trató algunos de los ejercicios, más que de que ustedes piensen, ustedes hicieron unos ejercicios teóricos, pero más allá que piensen, la idea del diplomado es que ustedes empiecen a generar conceptos y a través de esos conceptos empiecen a generar un pensamiento crítico, ¿sí? No siempre tener las últimas máquinas o tener la última tecnología me hace más competitivo, ¿sí? Yo puedo tener más capacidad, pero si esa capacidad, ¿sí? es una capacidad ociosa, compré los últimos equipos de tecnología, lo que pasó a Leona en su momento, pues no me funciona, no me sirve. Miremos este ejemplo, mejor nivel operativo, el óptimo de explotación. Entonces ahí hay una gráfica que nos muestra el costo medio unitario, ¿sí? y dónde está el volumen de producción para el cual hay un costo medio unitario mínimo, ¿sí? Un punto donde digamos que mi costo unitario es mínimo, mi costo de operación es mínimo. Entonces imaginémonos lo siguiente, que tenemos un proceso en donde yo lo puedo llevar hasta mi capacidad óptima y ahí obtengo un costo unitario mínimo. Pero de ahí en adelante, así yo haga más producto, ¿sí? realice más producto, ¿sí? finalmente me empieza a salir más costoso, porque entonces tengo que invertir más en supervisión, maquinaria, outsourcing, etcétera, etcétera. Entonces es un gráfico que nos dice que nosotros tendríamos que entrar a analizar. Claro, obtener estos datos no es tan fácil, ¿sí? pero la idea es que nosotros tengamos una idea de nuestro proceso de producción. Acá hay algunos modelos de ampliación de la capacidad. Entonces nos hablan de la demanda prevista, ¿cierto? Nos hablan de demanda por delante con ampliación progresiva. O sea, yo puedo pensar en que yo puedo ampliar mi capacidad, o puedo tener una demanda por delante con ampliación en escalones, es decir,
ir ampliando mi capacidad escalonadamente. Capacidad por detrás de la demanda con ampliación progresiva y intentos de tener capacidad progresiva media con ampliación progresiva. Entonces digamos que hay unos conceptos, nos hablan de los modelos de ampliación de la capacidad, modelos que en una de las lecturas están bien referenciados y los pueden, si les quedaron dudas, la idea sería que volvieran a revisar un poquito el tema. Todo este tema, la anterior diapositiva, es simplemente para llevarlos a esta, y es pensar en las estrategias. Ahí podríamos hablar de dos tipos de estrategia. Hay una estrategia proactiva, ¿sí?, cuando yo tengo una capacidad por delante. Entonces, proactiva o expansionista. La dirección anticipa el crecimiento futuro y diseña la instalación para que esté lista cuando la demanda aparezca. Entonces, soy proactivo. Entonces, amplío mi demanda, ¿sí?, tengo una estrategia de expansión de la capacidad, ¿sí?, y miro, si ustedes ven la nueva capacidad, la línea verde, está por encima de la demanda prevista, de mis pronósticos, ¿sí?, tema que se ve también en el diplomado. Esta es estrategia de expansión de capacidad también por delante, y es cuando de una vez armo, a diferencia de la anterior, ¿sí?, a diferencia de la anterior es escalonada, ¿sí?, esta es, desde el principio tengo una capacidad mucho mayor para hacerle frente a la demanda. ¿Estamos? Esa es la diferencia a la demanda a largo plazo. Esta es una estrategia reactiva, esperar a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Pues que la capacidad instalada siempre estará por debajo de la demanda. Entonces siempre estoy a tope de mi capacidad, ¿sí?, y en algunos momentos hasta dejaré de satisfacer la demanda. Se debe recurrir a horas extras, a su contratación para compensar este exceso de demanda. Entonces ahí es cuando yo hago outsourcing, etc. Pues digamos que es una decisión también que se puede tomar, y es una decisión que, dependiendo del tipo de inversión o la cantidad de inversión que se requiera para ampliar la capacidad, de pronto me sale más beneficioso subcontratar que ampliar mi capacidad. Esta es una estrategia, podríamos llamarla neutral o intermedia, en la cual se intenta, digamos que, tener un promedio de capacidad, ¿sí? A veces la demanda será más alta, ¿sí?, otras veces más baja, pero digamos que iré empleando mi capacidad, y cuando no pueda cumplir, pues lo mismo, hago subcontratación. Ok, la planificación de la capacidad. Pues el horizonte normalmente de mi capacidad, pues si estoy hablando de los planes operativos, pues es a 6 meses, 1 año. Si estoy hablando de los planes tácticos, puede ser de 6 meses a 2 años. Si estoy hablando del largo plazo de mi capacidad, pues estaré hablando en términos de 3, 4, 5 años, ¿cierto? Entonces aquí pues la idea es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Con qué recursos se requieren? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién va a financiar? ¿Cómo se van a evaluar los resultados? El objetivo finalmente es adecuar la capacidad existente para satisfacer la demanda de la forma más eficiente posible, ¿cierto? Y obviamente económica, eficiente y económicamente posible. Las fases del proceso de planificación de la capacidad podrían ser estas 4. La primera es, pues calculo mi capacidad disponible. Determino las necesidades de capacidad a través de mis pronósticos de demanda. Desarrollo alternativas, cómo podría cubrir esa demanda, qué capacidad tengo, ¿sí? Y finalmente, seleccionar alguna alternativa, expansión, contracción, alguna estrategia, ¿sí? Entonces, en la primera fase, lo que vamos a hacer es que se establece la capacidad actual. Entonces, capacidad diseñada, capacidad efectiva, utilización y eficiencia. Entonces, ya con estos datos, lo que puedo hacer es que hacer mis proyecciones de capacidad hacia el futuro, tomando en cuenta, pues, obviamente, la depreciación, el desgaste de la maquinaria,
lo que se conoce como el envejecimiento de las instalaciones, ¿cierto? Las averías, entre más tiempo, pues más mantenimiento me tocará hacerle a la maquinaria, ¿sí? Más frecuentemente será el mantenimiento. Y el efecto del aprendizaje, la curva de aprendizaje, tendría que tenerla en cuenta, mi capacidad disponible. Luego viene la determinación de las necesidades de capacidad. Entonces aquí lo que vamos a ver es que hay diferentes métodos de previsión: estudios de mercado, analogías de los ciclos de vida, modelos econométricos, simulaciones, series de tiempo, pronósticos, etc. En base a estas estimaciones de demanda se determinan las necesidades de capacidad, los cuales pueden incluir la demanda y un colchón de capacidad. Es decir, dimensionamos un poco más de lo que requerimos. Sin embargo, ¿de qué va a depender el éxito? Si ustedes se dan cuenta, el éxito va a depender de los datos de entrada, de mi estudio de mercado, de qué tan bien hice ese trabajo, o el modelo econométrico, la simulación, etc. Entonces, si yo cometo errores o los datos no son muy confiables, pues yo voy a tener problemas aquí en la determinación de mis necesidades de capacidad. Puede ocurrir que la empresa renuncie aparte de la demanda, ¿cierto? Entonces que yo diga, no, yo no voy a cubrir toda la demanda, ¿cierto? Y en ese caso, pues yo haga una capacidad o piense en tener una capacidad menor a la de la demanda, pues para siempre estar a tope en producción. Hablado ya de estas dos alternativas. Se desarrollan alternativas, puede ser de expansión o construcción. En la de expansión pues es construir o adquirir nuevas instalaciones, expandir o modificar o actualizar instalaciones existentes, o reorganizar el trabajo, subcontratar, reabrir instalaciones que estén inactivas, etc. En la de contracción pues ya vemos que es dar otro uso a algunas de esas instalaciones que tengo o mantenerlas en reserva, vender instalaciones e inventario, despedir gente, transferir mano de obra a otros proyectos, a otros procesos, desarrollar nuevos productos que sustituyan a aquellos cuya demanda están en declive. Entonces puedo utilizar los procesos y las máquinas para otro tipo de productos, ¿sí? Entonces, pero básicamente esta diapositiva viene a ser muy interesante y muy importante en el curso porque nos muestra los dos tipos de estrategias. Claro, hay estrategias que yo podría decir mixtas, ¿sí? Y todo es válido siempre y cuando intentemos tener datos para tomar la mejor, para procesarla y tener una información que nos permita una mejor toma de decisiones. Tema que veremos en el módulo 4. Hay diferentes métodos para evaluar estas alternativas. Finalmente yo me podría ir por métodos económicos, financieros, cuál es el menor costo total, el análisis del punto de equilibrio, con cuál tengo un valor presente neto mayor, positivo, una tasa de rendimiento interna, una TIR mayor a la TIO, a la tasa interna de oportunidad, etc. Entonces una parte podría ser métodos económicos y financieros para evaluar las alternativas. El otro podría ser la parte técnica, ¿sí? Es qué tan fácil es la solución que yo estoy planteando. El tercero podría ser la parte de mercado, o sea, de la estabilidad de ese mercado, de las proyecciones, qué tan estable está ese mercado, o hacia dónde va la tendencia, ¿sí? Hay otras herramientas como los árboles de distribución, que por medio de gráficos y temas probabilísticos podemos calcular el valor monetario esperado de las distintas alternativas y revisar cuál de estas alternativas sería la más apropiada de acuerdo a nuestras proyecciones, a nuestra visión. Miremos rápidamente esta diapositiva: estrategias de expansión de la capacidad. Entonces yo cuando armo estrategias de expansión pues me voy a fijar, hay unos objetivos. Uno de los objetivos es inherente a la toma de decisiones en el ámbito de producción, o sea, la productividad, la capacidad de producción de un factor o conjunto de ellos. Entonces ahí podríamos ver
aquí hay un ejemplo: unidades físicas de producción útil, unidades físicas empleadas de factores. Aquí, ¿qué se hace? Se debe intentar alcanzar el menor despilfarro posible, el menor desperdicio, el menor consumo de recursos, etc. Es difícil, pues, finalmente obtener una expresión única de magnitudes heterogéneas, ¿sí? Porque todos los procesos son distintos, pero pues finalmente nos ponemos de acuerdo casi siempre en tener una perspectiva económica, ¿sí? del modelo. Entonces todo lo llevamos a números, a lo que nos vale. Finalmente en las organizaciones, pues digamos que una unidad común es el dinero. Entonces el valor monetario de la producción útil y el valor monetario de los factores empleados, que sea mayor a 1. Si es mayor a 1, quiere decir que estoy ganando. Entonces aquí viene la importancia de la productividad. Incrementar la productividad, ¿sí? Uno de los modelos nos dice a través de la reducción de costes, ¿cierto? O incrementar la productividad haciendo con lo mismo más, ¿cierto? Que las salidas sean mayores a las entradas. Entonces, digamos que esto nos facilita el estudio. A largo plazo, pues a largo plazo tendremos que pensar en las inversiones en factores fijos o en activos fijos, nuevas instalaciones, nuevos equipos, ¿cierto? Pero a corto plazo, ¿sí? Las medidas para aumentar la productividad, ¿cómo aprovecho mejor los recursos con los que dispongo hoy? Porque sí, suena muy bonito estar pensando en el mañana, pero hoy ¿qué pasa? Entonces aquí es donde viene todo el fuerte de la ingeniería industrial, por ejemplo. Los estudios de métodos y movimientos, las mejoras de métodos de trabajo, la redistribución de personal, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algunos factores que influyen en la productividad. Vamos a hablar de algunos factores externos y otros factores internos. Dentro de los factores externos tenemos que saber que estos no son controlables por la empresa y normalmente pues son la legislación, ¿cierto? La competitividad industrial, la demanda de los clientes puede variar, los cambios demográficos, ¿cierto? El tema de comunicaciones, todos los cambios que ha traído, por ejemplo, Internet en muchas de las industrias. En cambio, los factores internos son controlables por la empresa: la capacidad del inventario, la planificación de la capacidad de producción y la gestión de compras e inventarios es uno de los factores que puede gestionar la empresa. El diseño del producto, la variedad del producto. El diseño del producto es importante porque aquí esto nos puede ayudar a que haya menos desperdicios a la hora de fabricación, ¿cierto? O hoy en día, como se están pensando en la logística inversa, ¿cierto? En la reutilización de ese material prima, de esa materia prima. Entonces, dependiendo el diseño del producto, nos puede ayudar mucho. El diseño del proceso, tipos de proceso de producción, nivel de automatización, diseño de flujos informativos, distribución de instalaciones, etc. El diseño de puestos y formación, esto referente a la mano de obra, cómo motivo al personal, los mecanismos de cómo lo controlo, ¿sí? Cómo diseño su puesto de trabajo, cómo lo capacito, le doy formación. Y finalmente, el tema de calidad, que es un tema que se asume casi que intrínseco, o sea, que se asume que es un tema, ya se da por sentado. Sin embargo, seguimos con el concepto de la mejora continua. ¿Qué más les podría decir? Entonces, factores que determinan la capacidad. Dentro de los factores que determinan la capacidad, la mayoría de los elementos relacionados están con el diseño del sistema productivo. Estos normalmente afectan la capacidad de la planta. Para nombrar algunos, estarían, por ejemplo, las instalaciones, las dimensiones y prevención para expansión, así como los costos de transporte, de distancia al mercado, oferta de la mano de obra en el lugar, las fuentes de energía. Estos son factores que afectan directamente la capacidad presente y futura de una planta. Hablamos de los productos, entonces la estandarización de los componentes, la duración de la serie, la uniformidad de los productos. Esto favorece sobre todo las producciones a gran escala y por tanto la capacidad de la planta. Una producción muy diversificada requiere procesos diferentes al crecimiento de la instalación, entonces hay que tener cuidado con eso. El otro es el proceso. Entonces un proceso normalmente se utiliza el concepto de procesos bajo control estadístico,
¿sí? Que permite mayor tasa de salida de productos de buena calidad y disminuir los reprocesos. También estaría el tema de los procesos rígidos, que permiten un mayor volumen de producción que los procesos flexibles. En cuanto al tema de trabajadores, a ver, abordemos otro poquito de ese tema. Es importante la cualificación de los trabajadores, la curva de aprendizaje, o sea, el periodo en el cual ellos aprenden, la rotación de los puestos, ¿sí? Y la motivación. Es un tema que tenemos sí o sí tenerlo en cuenta. Esto incide en la capacidad. Hay otros factores de producción, como son la política de inventarios, la calidad deseada de los productos. Estos afectan la capacidad de la planta. No es lo mismo fabricar con una elevada calidad de diseño, dirigido a un segmento elevado y de buen poder adquisitivo, que fabricar productos con un diseño estándar dirigido a un mercado de masas. Cambia totalmente la concepción. Y como les dije, en la parte de las fuerzas externas, pues tengamos en cuenta todas las políticas gubernamentales que pueden salir, las leyes, las regulaciones de las actividades de los trabajadores, la legislación ambiental, los cambios de las necesidades del mercado, el nivel de ingresos de las personas. Muchas veces no nos fijamos, y esto es un punto importante, la concentración de los clientes o las condiciones que condicionan la capacidad de la organización. Ahora, ¿qué factores afectan positivamente la productividad? Entonces yo tengo aquí nombrados 4 inicialmente. Entonces uno sería la innovación, la motivación, la organización y el proceso y cuestiones externas. Entonces, uno de los factores importantes que sí o sí se está viendo hoy en día es la productividad. Es un factor íntimamente ligado al rendimiento, la calidad del producto y, pues, en otras palabras, la reducción del número de averías y de errores o de fallas. Por ello, la innovación juega un papel importante, pues no es, por así decirlo, pero es la única forma de conseguir una mejora y un desarrollo continuo de aspectos tecnológicos, de producción o de calidad de los materiales, entre otros temas que permiten producir más y con mayor calidad y eficiencia. Entonces, la innovación es uno de los parámetros que se está teniendo en cuenta hoy en día en todas las organizaciones. Ahí les tengo, en el grafiquito nos muestra ahí rápidamente, digamos, 5 estilos de personas innovadoras, por así decirlo. La otra es la organización de los procesos. Existen muchas formas de organizar una empresa, ¿sí? Y diversos flujos de producción, logística, administración. Pero, ¿sí?, hay que elegir el tipo de proceso que mejor se adapta al producto o servicio, ¿sí?, y al mercado. Y realizar los cambios pertinentes, ¿sí?, siempre pensando en el tema de la mejora continua, para finalmente, pues, alcanzar los niveles de productividad que esperamos y ser competitivos no solo local sino globalmente. Otro de los temas es la motivación. Otro afecta positivamente la motivación. Los empleados son el principal valor de una empresa, ¿sí? Y la productividad es una cuestión de actitud, dicen algunos autores. Estos dos conceptos, pues, están relacionados: la política de recursos humanos de la compañía, factores de bienestar, de satisfacción de los trabajadores, así como el cuidado en todo el tema que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y bienestar, son muy relevantes y son protagonistas en el tema de la productividad. Y finalmente hay cuestiones externas que posibilitan tener mayor productividad, ¿sí? Normatividad, legislación nueva, una demanda emergente, el nivel de competencia o la posibilidad de nuevas materias primas, ¿sí? Son factores que, aunque escapan al control de la empresa, tienen un alto nivel de influencia en la productividad, como se había mencionado antes. Esta es la idea de esta videoclase, o sea, como hacerlos reflexionar, hacerlos pensar que la productividad tiene unos factores que se pueden gestionar y unos factores a los cuales no podemos gestionar, pero tendremos que hacer frente con estrategias. Los factores negativos de la productividad. Entonces,
algo que permite que la productividad no se dé, excesiva rigidez en horarios, ¿sí? Si no se facilita la conciliación entre, por ejemplo, a las personas entre la vida familiar y la laboral, pues eso genera una motivación adversa, por así decirlo. Difícilmente se va a lograr satisfacción y una máxima implicación de los trabajadores en la empresa. Esto influye negativamente en la motivación y en la productividad, ¿sí? Así que la motivación tanto influye como en la parte positiva como en la parte negativa. Tampoco son productivas las jornadas excesivas o largas, ¿sí? Una persona después de un cierto tiempo ya no va a rendir igual. Entonces el cansancio, ¿sí?, hace que el organismo y que las personas no rindan de la misma manera. Entonces no por trabajar 10 horas soy más productivo. Otro de los aspectos sería plantillas con escaso margen de promoción. Entonces, las plantillas con escaso margen de producción. De aquí que les puedo hablar, que las empresas requieren, necesitan, ¿sí?, promocionar a sus trabajadores y permitirles pues nuevos retos, que les den más motivación, mantenerlos en un mismo puesto a un personaje muchos años, pues es el peor enemigo, la motivación, y finalmente esto va a impactar la productividad. ¿Sí? El tema del trabajo especializado, que solo haga una cosa, pues finalmente la monotonía también es enemiga de la productividad. El otro que podríamos ver es la sobreexigencia. Si se pone a los trabajadores al límite de los esfuerzos o la capacidad, es muy probable que la productividad disminuya y finalmente, incluso en muchas ocasiones se ha visto como no solo disminuye, sino que hay una baja laboral, ¿sí?, hay deserción laboral por motivos físicos y psicológicos. Finalmente podríamos hablar de la mala planificación del trabajo, de los viajes de trabajo. Hoy en día pues hay muchas herramientas, por ejemplo las videoconferencias, ¿sí?, que a través de estas tecnologías podemos evitar los desplazamientos, ¿sí? De hecho ustedes están haciendo un curso virtual, lo que les evita el desplazamiento y un desgaste mayor en este diplomado. Claro, esto traerá también otras consecuencias, porque la interacción muchas veces también es importante para el aprendizaje. Pero bueno, cierro paréntesis. Puedo cortar, estos desplazamientos y todo ese tema pueden cortar los ritmos de trabajo y muchas veces también son costosos. Listo. El equipamiento obsoleto. ¿Qué podríamos hablar del equipamiento obsoleto? Pues que también equipar al trabajador o no darle las herramientas adecuadas a los trabajadores, esto nos ayuda o nos hace perder productividad, ¿sí?, por no disponer del equipo adecuado para trabajar, ¿sí? Es necesario adaptar e implementar tecnologías, por ejemplo las TICs, en tareas diarias y monótonas y para mejorar la calidad. Entonces, si yo doy las herramientas adecuadas, pues finalmente muchas empresas pues se quejan de la baja productividad de sus trabajadores, pero uno a la hora de ir a mirar las herramientas con las que trabajan, pues no las tienen, son mínimas. Listo, entonces hemos pasado de ver algunos factores negativos, vimos algunos factores positivos. Recuerden: innovación, organización de los procesos, la motivación del personal, algunas cuestiones externas que pueden tanto jugar a favor como en contra, ¿cierto? Ranking de factores internos que más afectan a la productividad. Podríamos estar hablando si hiciéramos un escalafón, podríamos estar hablando de la tecnología y los equipos de materia prima, materiales y energía, los recursos humanos y los métodos de trabajo. La forma más directa de definir productividad, como ya lo revisamos en el material de estudio, es la relación entre los resultados o la producción obtenida y los recursos utilizados para lograr esto. Entonces estos recursos suelen identificarse básicamente con el tiempo empleado, ¿sí?, pero finalmente hay muchos factores, ¿sí?, como trabajos utilizados, material empleado, recursos económicos destinados, que intervienen en esto. Entonces, finalmente,
¿Qué podríamos concluir de acá? Intentar no confundir productividad ni con competitividad, ni con eficiencia. Producir bienes en el menor tiempo posible, no, que podría ser eficiente, no siempre es productivo. La productividad está más vinculada al nivel de calidad del producto y al propio proceso de fabricación. Los factores que intervienen en la productividad, como ahí les muestro en la plantilla, pues, y los hemos venido repitiendo: factores internos, factores externos, ¿cierto? Dentro de estos factores de productividad, pues mencionamos que existen algunos que impactan negativamente. Esto como por ir dando conclusiones de esta charla. Entonces, estos factores que muestro aquí son internos, son los que podemos gestionar. Por eso en la gestión de operaciones, estratégica de operaciones, deberíamos ponerle atención a estos factores, ¿sí? Centrarnos para lograr hacer despegar el nivel de la productividad. Entonces, los elementos que pueden englobarse en los denominados recursos materiales juegan un papel importante en la estrategia para mejorar la productividad. Ejemplo, un óptimo mantenimiento de todos los equipos para mejorar el funcionamiento y tenerlos en perfectas condiciones, evitando paradas innecesarias por temas de mantenimiento, pues nos ayudan a ser más productivos. Adopción de medidas correctivas, por ejemplo, para evitar cuellos de botella que hagan descender la productividad, ¿sí? Entonces, mirar los flujos de trabajo. El uso eficaz de toda la maquinaria y la capacidad de realizar las inversiones necesarias cuando sean para sustituir la maquinaria que es obsoleta, ¿sí? Anticiparnos, la automatización de algunos procesos repetitivos, mejorar también el proceso de manipulación de materiales, de almacenamiento, de sistemas de comunicación y control de calidad. En cuanto al tema de materiales y energía, ¿qué podríamos hablar? Que la gestión de los materiales y la energía utilizada son un factor interno relacionado con la productividad, y se destaca lo siguiente. Yo podría destacar, por ejemplo, prestar atención al rendimiento del material, sustituirlo cuando pierde eficiencia o utilidad, elección de materias primas más adecuadas. Entonces, ahí también tenemos un trabajo importante. Muchas veces las empresas compran un material de menor costo y lo barato sale caro. Les toca hacer reprocesos, ¿sí? Y terminan comprando el material que es. Optimización del uso de la energía, poner buenas prácticas, tener prácticas de buen uso y ahorro de energía. Utilizar sistemas de reciclaje, por ejemplo. Control adecuado de desechos y desperdicios. Muchos de estos, cuando se tiene un buen control de desechos y desperdicios, se pueden ver que se pueden reprocesar o que se puede generar una materia prima para otro sistema productivo. Aquí hay otro punto fundamental, y es los recursos humanos, ¿sí? Entonces, ya vemos que tanto los materiales y las tecnologías no son más que herramientas e instrumentos dirigidos por las personas. Pero, ¿sí?, el auténtico motor de una organización, ¿quién es? La gente. Entonces, la línea básica de la dirección de recursos humanos se tendría que fijar en eso. Y aquí hay uno de los factores importantes para aumentar la productividad. ¿Cómo lo hago? Pues formación adecuada y continua, capacitación, promoción y cuidado constante del bienestar de los trabajadores, de la salud, de la prevención de los riesgos, de los factores de buen ambiente laboral. Y finalmente, hablemos rápidamente de los métodos de trabajo. Hablar rápidamente de los métodos de trabajo como para concluir. La mejora de la organización y de los sistemas de métodos de trabajo, pues finalmente van a contribuir y ayudar a la productividad, la mejora de los circuitos de producción, de forma que nos permitan mejorar la manera. Entonces, aquí hablamos de ingeniería de métodos, medición del trabajo, estudios del trabajo, ¿cierto? Entonces, primero, hay técnicas de mejora continua, consisten en introducir pequeños cambios y correcciones a los errores detectados, ¿sí?, de forma constante, sin que haya un cambio radical o traumático para los mismos trabajadores. También está la implicación de los trabajadores en los equipos de trabajo, con el fin de que estos asuman responsabilidades, ¿sí?
y den parte de su experiencia. La implementación de sistemas enfocados a una mayor y mejor especialización. Entonces, la división del trabajo, pero que al mismo tiempo favorezca la coordinación entre los departamentos. Por último, yo pensaría que la mejora de la productividad es fundamental para cualquier empresa, elevar la calidad estructural, lo cual posibilita el aumento de la rentabilidad y sus beneficios asociados. Entonces, aumentar, por ejemplo, el tema de la posibilidad de aumentar los salarios, incentivar a los inversionistas, abrir nuevos mercados, etcétera, etcétera. Conclusiones finales, factores que determinan la capacidad. Entonces ya podemos concluir que hay unos factores que determinan la capacidad: tipo de instalaciones, los procesos, los factores de producción, los productos, los trabajadores y las fuerzas, y que hay unas fuerzas externas. En cuanto a las instalaciones, hablamos de las instalaciones para su expansión, los costos de transporte, la distancia al mercado, la oferta de la mano de obra, fuentes de energía que afecten directamente la capacidad del presente y futura de la planta. En cuanto al tema de productos, pues hablamos de la estandarización de los componentes, la duración de la serie, la uniformidad de los productos. Estos son temas que favorecen la producción a gran escala. Hablamos de una producción más diversificada que requiere procesos diferentes, condiciona crecimiento de instalaciones en un mismo lugar físico. Hablamos del tema de procesos. Un proceso bajo control estadístico permite una mayor tasa de salida de productos de buena calidad. Hablamos del tema de los trabajadores, entonces el tema de cualificación de los trabajadores, un periodo de aprendizaje, rotación de puestos, motivación, ¿sí? Y factores de producción como políticas de inventarios, calidad deseada de los productos. Y hablábamos de que no es lo mismo fabricar productos con una elevada calidad y diseño dirigido a un segmento específico, especializado, o fabricar productos estándar, pero masivo. Y hablamos de lo último, de las fuerzas externas. Entonces ahí les pongo el análisis PESTEL, un análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, ¿cierto? Que son factores cruciales a la hora de esto. Muchas gracias por estar atentos a esta videoclase. Espero haberles dejado ciertas inquietudes y haberles planteado algunos puntos importantes a la hora de definir capacidades. En la bibliografía que se recomienda en este diplomado, digamos que la pueden también acceder a través de la plataforma. Un fuerte abrazo para todos, feliz